Estudiar la Biblia es como buscar diamantes en África, enseñaba Emmett Fox. Al principio, los exploradores hallaban pocas piedras preciosas en el barro superficial, creyendo haber encontrado todo. Pero al cavar más hondo, descubrían el limo azul, donde la riqueza era infinita. Así ocurre con la Biblia. Las primeras verdades que encontramos son solo el comienzo. Fox nos anima a no conformarnos, a profundizar hasta llegar al limo azul espiritual, donde habita la sabiduría más transformadora. La diferencia es que, en la Biblia, cada estrato oculto revela un tesoro mayor, inagotable para la mente iluminada. Cada nueva exploración nos acerca más a la luz divina. Para alcanzar esa profundidad, es vital afirmar: la sabiduría de Dios me guía, como aconseja Fox. Solo así podemos recibir la inspiración eterna que transforma la comprensión en poder, la fe en experiencia viva. Jesucristo es, sin lugar a dudas, la figura más influyente de toda la historia de la humanidad. Sea que lo consideremos Dios encarnado o simplemente un hombre excepcional, el impacto de su vida y enseñanzas sigue siendo innegable. Emmett Fox, profundo conocedor de la verdad espiritual, nos recuerda que el verdadero poder de una vida no se mide por títulos, sino por la huella indeleble que deja en el alma humana. Ya lo veamos como profeta, maestro o incluso como un soñador incomprendido. La influencia de Jesús supera la de cualquier otro personaje histórico, incluidos conquistadores y reformadores. A través de los siglos, su mensaje ha inspirado innumerables discursos, libros y movimientos espirituales. Su enseñanza, como diría Fox, es la luz que ha moldeado no solo a individuos, sino a civilizaciones enteras. Investigar qué enseñó Jesús es una tarea de suprema importancia. ¿Qué quiso que creyéramos y practicáramos? ¿Hasta qué punto su visión ha sido realizada por el movimiento cristiano? Estas preguntas, según Fox, nos invitan a mirar más allá de las formas exteriores y a buscar la esencia espiritual que transforma vidas. Si Jesús regresara hoy, ¿qué pensaría de las iglesias que llevan su nombre? Reconocería en ellas el amor, la humildad y el poder interior que predicó. Fox nos exhorta a reflexionar. No basta con venerar su imagen, es preciso vivir su verdad. El mensaje de Jesús no es una teoría abstracta sobre el universo. Es, como enseñó Emmett Fox, un método práctico para el desarrollo espiritual del alma humana. Jesús explicó la naturaleza divina del ser humano, nuestra conexión eterna con Dios, y ofreció claves para sanar, prosperar y alcanzar la verdadera paz interior. Comprender su enseñanza es abrir la puerta a una vida transformada, donde cada acto y pensamiento se convierte en expresión consciente del amor divino. Esa es la esencia de su legado y el llamado eterno que resuena en quienes buscan vivir desde el Espíritu. Jesús nos dejó no solo un mensaje de amor, sino un método práctico para transformar nuestra vida y moldear nuestro destino. Según la sabiduría de Emmett Fox, comprender nuestra verdadera naturaleza espiritual es el primer paso hacia la verdadera libertad interior. Jesús reveló que Dios es espíritu puro y que nosotros compartimos esa misma esencia. Nos habló del sentido real de la vida y de la muerte. Nos mostró por qué caemos en errores, enfermedades y limitaciones. Y, más importante aún, nos enseñó cómo vencer todo mal y alcanzar plenitud, salud y verdadera prosperidad
tanto para nosotros como para quienes nos rodean. El primer gran descubrimiento espiritual es entender que Jesús no vino a enseñarnos teología. Su mensaje es esencialmente espiritual y metafísico. Fox insiste en que gran parte del cristianismo histórico se desvió al centrarse en doctrinas humanas que poco tienen que ver con las enseñanzas originales. Muchas personas, buscando respuestas, construyeron sistemas intelectuales y doctrinales, convencidos de que la verdad debía coincidir con su lógica limitada. Sin embargo, carecían de la clave espiritual necesaria para comprender la vida en toda su profundidad. Como Fox señala, intentar entender la vida solo desde el intelecto es como juzgar una máquina por un corte en su estructura. No vemos el todo, solo una fracción incompleta. Mirando apenas un rincón del vasto universo y con los ojos parcialmente cerrados, los seres humanos fabricaron ideas de un Dios pequeño y vengativo, limitado por defectos humanos como el rencor o la vanidad. Esta visión deformada generó mitos como el pecado original, el castigo eterno y conceptos tan alejados del amor divino que resultan inconcebibles desde una comprensión espiritual elevada. La Biblia, en su esencia, no enseña semejantes ideas. Si tales doctrinas fueran centrales, aparecerían claramente en algún lugar, pero no es así. Emmett Fox nos recuerda que solo mediante una percepción espiritual sincera podemos descubrir el verdadero mensaje. Somos seres eternos, parte inseparable de Dios, llamados a manifestar su perfección en cada aspecto de nuestra vida. Aceptar esta visión es abrir el camino hacia una vida guiada por el amor, la sabiduría y la verdad que Jesús enseñó con su vida y su palabra. El llamado plan de salvación, que ocupó un lugar tan prominente en sermones y tratados de generaciones pasadas, es, en verdad, tan ajeno a la Biblia como lo es al Corán. Como señala Emmett Fox, no existe tal diseño oculto en las Escrituras. Lo que ocurrió fue que fragmentos aislados del Génesis y epístolas de San Pablo fueron reunidos para sostener doctrinas que los hombres quisieron encontrar. Jesús jamás enseñó ese supuesto plan. Tampoco fue un optimista ciego. Advirtió repetidamente que persistir en el error trae consecuencias dolorosas. El hombre que pierde su alma, aun ganando el mundo, es, según sus palabras, el más insensato de los seres. Emmett Fox subraya que Jesús nos mostró una verdad liberadora. No somos castigados por Dios, sino por nuestros propios errores. A pesar de ello, cada ser humano, por hundido que esté en el mal, conserva acceso directo a un Dios amoroso y omnipotente, siempre dispuesto a perdonar y fortalecer al alma sincera, tantas veces como sea necesario. La figura de Jesús también ha sido distorsionada de otras maneras. Contrario a lo que muchos suponen, Él no estableció ninguna estructura eclesiástica, ni rituales rígidos, ni jerarquías religiosas. Todo su pensamiento es profundamente antirritualista. A lo largo de su vida pública, Jesús desafió abiertamente a los líderes religiosos de su tiempo, no por simple rebeldía, sino porque su mensaje de verdad y libertad amenazaba los cimientos de su poder. Su sacrificio fue el resultado natural de esa confrontación. Así, comprendemos con Fox que seguir a Jesús es liberarnos de las cadenas de los dogmas humanos para vivir desde el Espíritu, conectados directamente a la fuente divina, sin intermediarios ni ceremonias externas.
En cuestiones de religión, parece que la naturaleza humana tiende más a aceptar aquello que desea creer que a investigar las escrituras con una mente abierta. Emmett Fox señala que el verdadero entendimiento espiritual exige honestidad y apertura, no simples tradiciones humanas. A lo largo de la historia, hombres sinceros han asumido el papel de líderes cristianos, adornándose con títulos pomposos y vistiendo ropajes fastuosos para impresionar, ignorando que Jesús, con total claridad, ordenó: «No os hagáis llamar Rabí, porque uno solo es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos». Mateo 23:8. Jesús denunció la hipocresía de los fariseos y nunca aprobó rituales, leyes rígidas ni ceremonias impuestas. Como enseña Fox, lo esencial no son las formas exteriores, sino el espíritu interno que guía las acciones. El maestro insistió en principios vivos y no en prácticas muertas. Sabía que, si el espíritu es puro, los detalles externos se acomodarán solos, pues la letra mata, pero el espíritu vivifica. A pesar de estas enseñanzas, gran parte de la historia del cristianismo ortodoxo ha estado enfocada en imponer ritos externos, perdiendo de vista la verdad vital. La transformación genuina comienza en el corazón, no en las apariencias. Un claro ejemplo de la confusión que a veces ha empañado el cristianismo lo encontramos en los puritanos, quienes intentaron imponer la observancia estricta del sábado judío como un deber cristiano. Esto, a pesar de que Jesús mismo enseñó que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, subrayando que el propósito espiritual supera siempre el ritual externo. Según Emmett Fox, cualquier práctica religiosa auténtica debe ser un medio para la libertad del alma, no una prisión de normas. Jesús dejó claro que no buscaba imponer reglas rígidas, sino enseñar que cada día puede ser un sábado espiritual, vivido en conexión consciente con Dios. El error de atarse a antiguos legalismos sigue siendo vigente, pues aún hoy muchos cristianos confunden la forma con el espíritu. Emmett Fox observa que muchos creyentes modernos sienten intuitivamente la verdad profunda del mensaje de Jesús, aunque no logren articularla teológicamente. No teniendo la clave espiritual, intentan racionalizar su fe, cayendo en un terreno inestable entre el dogmatismo muerto y el escepticismo frío. Este dilema se refleja en esfuerzos recientes por reinterpretar los evangelios desde una perspectiva puramente humana. Un clérigo contemporáneo, por ejemplo, ha sostenido que los milagros relatados en los evangelios no fueron más que leyendas surgidas alrededor de una vida admirable. Según esta visión, Jesús no caminó sobre el agua ni resucitó muertos. Estas historias serían solo metáforas de cambios interiores. Emmett Fox advierte que esta forma de ver las cosas mutila la esencia misma del cristianismo. Jesús no realizaba milagros para exhibirse, sino para demostrar leyes espirituales superiores que están disponibles para todos. Si negamos los milagros, reducimos el mensaje de los evangelios a una filosofía común, perdiendo su dimensión transformadora. Negar los milagros equivale a negar que el ser humano puede trascender las limitaciones aparentes del mundo físico a través de su unión consciente con Dios. Fox afirma que los milagros de Jesús no solo fueron reales, sino que siguen siendo posibles hoy para quienes viven en la conciencia espiritual.
Las historias de la tormenta calmada, de Lázaro resucitado o de la transfiguración no son invenciones piadosas. Son expresiones vivas de un poder que reside potencialmente en todos los hijos de Dios. No es sensato pensar que Jesús, el más grande maestro espiritual, se apoyara en ilusiones o en errores de su tiempo. Aceptar la realidad de los milagros es aceptar que el ser humano tiene acceso a fuerzas divinas mucho más allá de lo que perciben los sentidos. Los evangelios no son un compendio de viejas supersticiones, sino una hoja de ruta hacia una vida de poder, libertad y amor verdadero. Como nos recuerda el Evangelio de Juan, muchas otras cosas hizo Jesús que, si se escribiesen una por una, creo que este mundo no podría contener los libros. Juan 21:25. Aceptar esta verdad es abrir el alma a la maravilla de lo eterno. Jesús no solo asombró al mundo con sus obras, sino que afirmó que sus discípulos harían lo mismo y aún mayores actos. Desde la perspectiva de Emmett Fox, esto revela que el poder espiritual está al alcance de todos los que verdaderamente comprenden y practican las enseñanzas divinas. ¿Qué es realmente un milagro? Muchos piensan que viola las leyes naturales, pero, como explica Fox, el universo es un entramado de leyes perfectas y jerárquicas. El mundo que percibimos a través de los sentidos es apenas una fracción limitada de la creación. Existen leyes superiores que gobiernan sobre las leyes físicas, y recurrir a ellas no es romper el orden, sino actuar desde un nivel más alto de realidad. Por eso, aunque técnicamente los milagros no violan ninguna ley, en el lenguaje cotidiano decimos que sí existen, porque superan lo que entendemos como normal. Imaginemos un escenario difícil, un diagnóstico médico grave, un problema legal aparentemente irreversible, o una crisis personal angustiosa. Desde la enseñanza de Jesús, y como subraya Fox, si uno eleva su conciencia más allá de las limitaciones visibles, a través de la oración verdadera, esas circunstancias pueden transformarse radicalmente. La oración sincera tiene un efecto real. Puede revertir sentencias, sanar cuerpos y abrir caminos donde antes solo había obstáculos. No importa la gravedad de la situación, ni el origen del problema. Mediante la perseverancia en la oración, es posible disolver cualquier dificultad. Sin embargo, Emmett Fox enfatiza que la oración no es solo un acto emocional. Es tanto una ciencia como un arte. Es un trabajo consciente de alinearse con las leyes superiores del espíritu, de comprender que Dios está siempre dispuesto a actuar en favor nuestro cuando nos abrimos plenamente a su poder. Jesús dedicó la mayor parte de su ministerio a enseñarnos esta ciencia espiritual, porque sabía que en ella reside la verdadera transformación de la vida humana. Así, comprender y practicar esta verdad no solo nos permite ser testigos de los milagros, sino convertirnos en canales vivos de la energía divina en acción. Los milagros relatados en los evangelios ocurrieron porque Jesús poseía una comprensión espiritual tan elevada que su poder de oración superaba todo lo conocido. Según Emmett Fox, este nivel de conciencia es el que permite a lo divino actuar sin limitaciones humanas. Un intento notable de interpretar los evangelios fue el de Tolstoy, quien quiso ver en el Sermón del Monte una simple guía práctica para la vida. Sin embargo, al prescindir del plano espiritual y eliminar los milagros, Tolstoy
perdió la esencia del mensaje. Como reflexiona Fox, separar el cristianismo del espíritu es condenarlo al fracaso, como lo demuestra la incapacidad de Tolstoy de armonizar fe y materialismo. La verdadera clave para entender los evangelios es la interpretación espiritual. Gracias a ella, los milagros no solo se comprenden, sino que se reconocen como demostraciones de que nosotros también podemos liberarnos del pecado, la enfermedad y las limitaciones. Así, Emmett Fox enseña que la Biblia, lejos de ser una colección de narraciones literales o supercherías, es el mayor tesoro espiritual de la humanidad. Aunque sus textos hayan pasado por múltiples autores y épocas, su propósito divino permanece intacto. Importa poco el nombre del escriba que puso la pluma sobre el pergamino. La verdadera autora es la sabiduría divina, eterna e inmutable. La crítica académica, enfocada solo en aspectos externos y literarios, olvida que la Biblia debe leerse con el alma abierta, no solo con la mente analítica. Sin la clave espiritual, se pierde la profundidad de su mensaje. Entender la Biblia espiritualmente, como nos invita Emmett Fox, transforma nuestra vida, despertando el poder interior que Jesús vino a revelar y que sigue esperando ser activado en cada uno de nosotros. La Biblia presenta su mensaje profundo a través de diversas formas: historia, biografía, poesía y principalmente parábolas que transmiten verdades espirituales y metafísicas. Emmett Fox enseña que solo mediante la interpretación espiritual es posible entender la verdadera intención de estos relatos. En algunos casos, parábolas diseñadas para transmitir enseñanzas profundas fueron tomadas literalmente, generando aparentes contradicciones. Un claro ejemplo es la historia de Adán y Eva. Comprendida espiritualmente, revela la evolución de la conciencia humana, no una crónica histórica. El error de interpretarla de forma literal dio origen a muchos conceptos erróneos sobre la naturaleza humana y el pecado. La interpretación espiritual, como insiste Fox, nos libera de confusiones, evitando caer en ritualismos vacíos, evangelismos estrictos o liberalismos desorientados. Nos acerca a la verdad viva. El mundo exterior, nuestro cuerpo, las circunstancias de la vida, el entorno natural, es reflejo de nuestros pensamientos. El universo material no tiene carácter propio, ni bueno ni malo. Adopta la forma que le da nuestro pensamiento. Esta idea central, enseñada por Jesús, revela que toda experiencia es la proyección visible de nuestra conciencia interna. Aunque a veces resulta difícil cambiar patrones mentales arraigados, podemos hacerlo. Cada uno de nosotros elige, de manera consciente o inconsciente, la naturaleza de sus pensamientos diarios. Por ello, como explica Fox, nuestro destino es simplemente el resultado de nuestra selección mental. No sufrimos por errores ajenos ni por pecados heredados. Cada uno recoge lo que ha sembrado. Existe perfecta justicia en el universo, porque la ley de causa y efecto se aplica a cada ser humano individualmente, respetando su libre albedrío. Este principio, aunque velado en algunas partes de la Biblia, constituye su mensaje esencial. Somos creadores de nuestra vida, arquitectos de nuestro destino a través del pensamiento. Esta verdad, enseñada magistralmente por Jesús, sigue siendo la clave para transformar nuestras vidas y descubrir el poder espiritual que reside en nosotros.
En los primeros escritos bíblicos, la verdad aparece como una luz tenue, envuelta en velos. A medida que el tiempo avanza, estos velos se disipan, revelando una claridad creciente que alcanza su máxima expresión en la vida y enseñanzas de Jesucristo. Emmett Fox nos recuerda que la verdad es inmutable, pero la comprensión humana de ella evoluciona. El verdadero progreso de la humanidad es la expansión de nuestra idea de Dios y de nuestra relación con Él. Jesucristo no solo enseñó la verdad, sino que la encarnó plenamente, demostrando con su vida y su resurrección el poder espiritual que reside en cada ser humano. Hoy muchos comprenden intelectualmente este mensaje, pero vivirlo es otro desafío. Como señala Fox, aceptar la verdad es apenas el primer paso. Ponerla en práctica día a día transforma realmente la vida. Cada dificultad vencida mediante la oración no solo nos eleva individualmente, sino que también fortalece a la humanidad entera. Jesús, al superar todas las limitaciones humanas, incluyendo la muerte, realizó una obra eterna que afecta a todos los tiempos. Por eso, reconocerlo como Salvador del mundo no es un acto de devoción ciega, sino un reconocimiento consciente de su impacto espiritual universal. En un momento crucial de su ministerio, Jesús decidió reunir y expresar toda su enseñanza a través de una serie de discursos que, probablemente, se extendieron por varios días. Tal como Emmett Fox sugiere, condensar la verdad en enseñanzas prácticas es la clave para su real comprensión y aplicación. Así, Jesús, como en una escuela de verano moderna, presentó su mensaje esencial. De estos discursos surgió lo que conocemos como el Sermón del Monte. La explicación del Sermón del Monte, basada en las enseñanzas del maestro Emmett Fox, ya está disponible. Puedes acceder acá arriba o al finalizar este video lo encontrarás en la recomendación. Ahora, finalicemos. Muchos de los presentes debieron tomar apuntes que más tarde se organizaron en los evangelios. Mateo, en particular, ofrece la versión más completa y coherente, una auténtica codificación de la religión práctica enseñada por Jesucristo. La versión de Mateo no solo es concisa y clara, sino también profundamente luminosa. Como explica Fox, no basta con entender intelectualmente estas enseñanzas. Es necesario aplicarlas fielmente para experimentar su poder transformador. La medida del cambio personal depende de la sinceridad y constancia con que cada uno aplique estos principios. Como recuerda Fox, nadie puede salvar el alma de su hermano. Cada uno debe realizar su propio trabajo interior. Aunque podemos apoyarnos mutuamente en el camino espiritual, el esfuerzo esencial es individual. Si anhelamos salud, paz y verdadero crecimiento espiritual, debemos poner nuestra mira en las enseñanzas del Sermón del Monte. El desafío es grande, pues aplicar sus principios implica actuar de acuerdo con ellos, incluso cuando no nos resulte fácil. La verdadera transformación exige perseverancia y voluntad de obedecer a la verdad en todos los aspectos de nuestra vida. Si aceptamos pagar ese precio, como enseña Emmett Fox, entonces el Sermón del Monte se convertirá para nosotros en el monte de la liberación, donde la verdadera libertad espiritual es conquistada.
Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.